Hola, bienvenidos a esta nueva cápsula bíblica del tiempo del fin. El tema que hoy día nos convoca es muy práctico o va a ser muy resumido, muy sencillo. Lo que es el postulado de la post-tribulación. Yo no voy a argumentar esto de manera cronológica como siempre lo hemos realizado bajo nuestra apreciación y doctrina, porque deberían ser los que piensan de esta manera hacerlo ellos. Yo simplemente quiero mostrar algunos puntos que ellos más bien rebaten, que colocan ahí por delante. No es lo mismo disponer de pasajes bíblicos, poner pasajes en cronología, en orden, en secuencia, que simplemente estar, como algunos piensan a veces, más vale rebatir y decir todo que no, antes de poner tu postulado. Por tanto, en el día de hoy vamos a hablar del postulado de la post-tribulación. Por supuesto, aquí podemos observar, esto es lo que representa en cierta manera la post-tribulación. Nada nuevo. O sea, unos piensan que la iglesia ha pasado toda su historia por la gran tribulación, que también algunos no saben si Israel con la iglesia son lo mismo, no saben cómo el arrebatamiento se conjuga con la segunda venida, por tanto tienen un tema un poquito complicado y complejo. Yo simplemente quiero conversar de estos temas de la siguiente manera. Primeramente hay algunas controversias que quiero mostrar que lo usan como argumento. Contrarrestar un postulado con obstáculos no es lo mismo que plantear bajo el frente del post-tribulación de manera concreta. Primeramente, a través de la historia, desde el siglo I hasta el día de hoy, han habido postulados y controversias doctrinales que hacen arder allí a los teólogos, a los bíblicos, a los pastores, a los líderes en cada movimiento. Pasó en el siglo II con Jesús, cuando empieza esta disputa de que Jesús era divino, era humano, que no era divino ni era humano, y empiezan a ver un tema complicado. Surge el arrianismo, el gnosticismo, que simplemente ven a Jesús como el hijo de la María de la esquina, el hijo del carpintero, ese gallo de la esquina. Por tanto, esta forma peyorativa tal vez de entenderlo como que Jesús es un subdios, un semidios o un hombre simplemente que tiene poderes mágicos para hacer magia o artimaña. También ocurrió cuando los apóstoles, ¿cierto?, se encargan en la Biblia de hablar mucho de la resurrección de los muertos, que fue uno de los temas principales en los discípulos y apóstoles de Jesús, hablar el tema de la resurrección, porque muchos no creían en la resurrección de los muertos, pero Pablo y los apóstoles, ¿cierto?, Pedro se encargan de hablar de este tema todos los días para que puedan entender. Por tanto, controversias han habido siempre. Hay también otro punto interesante bajo el punto de vista de ellos, de los post-tribulación. Argumentan que la pretribulación es algo nuevo, es algo novedoso. Y como es nuevo, así que no hay que tenerle consideración. Yo les digo a ellos lo siguiente. El mundo pentecostal que nació alrededor del 1900 surgió en el siglo XX, XIX-XX para ser exacto, 1890, en Chile en el 1906 al 1909. Surge el pentecostalismo y muchas ramas teológicas, históricas mayormente, aún lo tratan de movimiento pentecostal, no la iglesia pentecostal como tal, porque lo miran con desdén, lo miran como que, como es una teología o doctrina nueva, no hay que considerarla. Pero también quisiera argumentar lo siguiente. En el 1687, Pitt
Julie, Philippe Dodit, o nombres así, ya hablaban de estos términos de arrebatamiento. Hablaban del término de arrebatamiento y de inminencia. Por tanto, se conversaban estos temas, no en masa como hoy día quisiéramos decir, pero habían temas que eran candentes bajo esta perspectiva. El fin de esto era preservar a los creyentes del tiempo que sacarlos del juicio. Se pensaba cómo el cristiano saldrá de estos problemas o Dios los va a sacar. Y ahí estos pensadores, teólogos, humanistas, cristianos de aquella época comenzaron a hablar. En el 1763, dos personajes más enseñaron que los justos son sacados para estar seguros. Aunque no proporcionaron una cronología establecida, ordenada, que se diferencie de otros temas, pero sí lanzaron este tema de que el cristiano debía estar seguro cuando ocurriera la gran tribulación. Pero más atrás, para los que niegan este movimiento o esta doctrina pretribulación, en el siglo IV al siglo VII después de Cristo, un escritor muy conocido para los que podemos escarbar los libros, llamado Pseudo Efraín, decían que las santas, que los santos serían llevados para estar a salvo de la tribulación. Estos tiempos, no sé si eran seudónimos, anónimos, se hablaban estos temas que los santos serían llevados para estar seguros de la gran tribulación. Ya hay este pensamiento antiguo, así que no contradigan que es un movimiento nuevo y porque ser nuevo es inválido. La historia a través de los 20 siglos, 21 siglos ha traído nuevos aires frescos para refrescar la mente. No os conformáis a vuestra manera de pensar, sino transformaos por la mente de Cristo a través de los tiempos. Otra cosa también interesante. La teología, a partir del Evangelio y de la experiencia, esto de la salvación comienza con Martín Lutero, o un poquito antes en Francia con Lefebvre, esto de la justificación de la fe. Es un tema controversial que antes no se tocaba, pero bueno, en el siglo de Lutero, siglo XV, se empezó a hablar estos temas. Por tanto, no porque en aquella época alguien dijera que como esto no estuvo antes es inválido. Y hoy día podemos entender que el Evangelio, la experiencia, la salvación es muy importante. También, Juan Wesley surge en este estudio de estos hombres sistemáticos, las células metodistas de comunión. Empiezan a cantar himnos, cantos, integración en torno a la palabra, la oración y el servicio mutuo. No me digan que esto, porque como es nuevo, como es hoy día se cantan cánticos, himnos, queda obsoleto en este siglo. Claro que no, también se cantaban cánticos en el momento de los apóstoles. La Revolución Francesa, un tema pero que no tiene mucho que ver, pero sí dar tópicos, dar ítems. La Revolución Francesa, con su lema libertad, igualdad y fraternidad, fueron los principios con que se inició esta revolución. La antigua sociedad europea era clerical y feudal y llegaba a su fin en esta época. También hay cambios en el mundo. El mundo tiene cambios. De una manera, en aquella época remota se hacía el arado con palos, hoy día con tractores inteligentes. Por tanto, hoy día también podemos ver el pensamiento. Las mujeres que trabajaban no trabajaban, antes no lo hacían, hoy día lo pueden hacer. Esta desigualdad, hoy día se habla de la
cosa parental, de que sean 50% hombres y sean 50% mujeres. El mundo cambia, el mundo se desarrolla, el mundo avanza y no quiere decir que esté malo, al contrario, son cosas que van avanzando en el tiempo. La teología de la reflexión que surge el año 70, en el tiempo de los hippies. Por ahí empieza la teología de la práctica de la fe. Practiquemos el amor, practiquemos esta fe. Y también, por supuesto, el tema que hoy día nos convoca, la escatología del siglo XX-XXI. Antes no se hablaba de estos temas. Ni siquiera Lutero entendió el libro del Apocalipsis, el cual solamente lo incorporó porque en cierta manera era su pensamiento, pero él no incorporó o incorporó el libro de Apocalipsis simplemente porque lo encontraba que debía tenerlo y no sacarlo. Por tanto, el siglo XX se caracteriza por hablar de temas escatológicos. Cuando hablamos de las profecías de la revelación de Apocalipsis, bueno, eso es. Bienaventurados, felices, dichosos los que entienden y abren y entienden las profecías del Apocalipsis. Vamos ahora a partir por los temas del postulado de la postribulación. Hay 4 postulados para que entendamos. El postulado de la postribulación no tiene concordancia, no tiene pensadores que todos piensen lo mismo. Hay mucha temática, hay muchos tópicos, tienen muchas diferencias. No se ponen de acuerdo entre ellos los teólogos, los escritores. Pero aquí quiero mencionar los 4 postulados mayores que ellos tienen en este pensamiento. Primero está el postulado postclásico. Sostiene que la Iglesia e Israel siempre han estado en tribulación. O sea, no es algo futuro, sino realidad continua. Por tanto, aquí no hay sucesos proféticos que deban cumplirse. Esto contradice completamente Daniel 9, 24, 27, ¿cierto? Donde hablan de los 6 puntos que Dios designó en su plan. Está también el postulado semiclásico. Concuerdan con el clásico, con el número 1, respecto de la tribulación. Pero si espera alguna profecía, por supuesto, alguna profecía por cumplirse en el futuro. Y el arrebatamiento y la segunda venida no son inminentes. Ellos no lo ven como algo que viene ya. Algunos creen que vendrán después de la gran tribulación y la segunda venida, de acuerdo a nuestro pensamiento, vendrán otros 7 años después de la segunda venida de Cristo. A ellos les falta claridad sobre las secuencias que conducen a la venida y sobre el propósito que tiene el arrebatamiento. Eso no lo entienden y se confunden y tienen diferentes postulados. El tercer postulado es futurista. Fue muy relevante en el siglo XX. Cree también que la Iglesia pasa los 7 años de tribulación, aunque no está claro si piensan que la Iglesia e Israel son lo mismo. También tienen ahí ciertas discusiones entre ellos. Y el cuarto postulado se llama el dispensacional. Creen que no hay una clara diferencia entre la Iglesia e Israel, que de repente tienen diferencia y de repente no tienen diferencia, que hay cosas que son de ellos y cosas que no son de ellos. La Iglesia seguirá existiendo. Por tanto, este pensamiento de Iglesia-Israel en el post-tribulación está complejo. Pero eximida a lo de la Iglesia, pero eximida de la ira de Dios. Existe esta semi-igualdad entre la Iglesia e Israel y que la Iglesia sigue funcionando y no queda eximida de la ira de Dios. Ellos piensan que es de Satanás. Niegan rotundamente la inminencia de la segunda venida. Estos son los 4 postulados que tiene la post-tribulación. Tiene otros más, pero por mencionar algunos, los más relevantes. Por tanto, partir de 4 postulados mínimos para encauzar una secuencia es muy complejo para ellos. Cuando argumentamos
Ellos también, como dije anteriormente, ponen sus argumentos. ¿Qué nuevo? ¿Qué? Y esto. Pero bueno, comentemos sus postulados y sus argumentaciones por los cuales ellos no creen en la pre, pero sí creen en la post. Dicen que es un pensamiento nuevo, que surgió el año 1800 con la Hunza, con Irwin y Margaret MacDonald. Pero ya nos dimos cuenta de que esto no es así. La iglesia será protegida de la tribulación, pero esa iglesia entre comillas, y por supuesto, y ha sido protegida. Tienen tres términos para este post-tribulación. Para el regreso del Señor se hablan de apocalipsis o revelación, se habla de epifanía o manifestación y se habla de parusía o presencia. Sus argumentos son complejos, cuesta entenderles porque es complicado. Niegan la inminencia, por tanto el Señor no viene en cualquier momento. O sea, si no viene en cualquier momento, yo puedo estar haciéndome las mías toda la vida y una vez que vea la abominación desoladora sentada en el monte, una vez que, pero como ellos no piensan como en la pretribulación, no sé de qué manera ellos entenderán que Cristo venga. Tendrá que ser construido el templo, no sé. Ellos deberán explicar de alguna manera cronológica o secuencial este postulado. Dicen que Mateo 24:31, respecto del arrebatamiento, es al final de la gran tribulación junto con la venida de Cristo. Entonces, ¿para qué existe el arrebatamiento de la iglesia? Entonces, ¿para qué está la cena y la boda? Para ellos son lo mismo. No saben si Cristo lo recibe en la nube o en la tierra. Si está en la nube, en la tierra, o la tierra o en la nube. Esos son términos que a ellos les cuesta comprender y explicar. Por tanto, solamente usan pasajes bíblicos para indicar su postulado, pero la secuencia en ellos no está. Hablemos de manera muy sencilla, por supuesto, nada complejo, no quiero hablar nada complejo, solamente explicarle lo que es la pretribulación y la posttribulación. Los pre, Israel y la iglesia son diferentes pactos. En cambio, el post dice que Israel y la iglesia son el mismo pacto. Los pre dice que la iglesia no pasa la gran tribulación, porque por supuesto la gran tribulación es terrible y alabado sea Dios que no pasamos la gran tribulación. Pero los post dicen que la iglesia pasa la gran tribulación. La gran tribulación no toman el peso de lo que es. Como ellos de alguna manera piensan que han pasado a través de 20 siglos la gran tribulación, no entienden que después va a venir otra, entonces no saben si negarla o no negarla. El arrebatamiento en los pre es diferente de la segunda venida, en cambio ya dijimos que en el post, arrebatamiento y segunda venida no tienen claridad o unidad de cómo se desarrolla. En las nubes, en el cielo, en el monte, en la tierra, ellos les cuesta colocar estos en secuencia. Pasajes bíblicos van a tener muchos, pero tienen que armarme la secuencia. Es un encuentro en las nubes según los pre. Se encuentran en las nubes el arrebatamiento, ocurre el tribunal de Cristo y cuando bajan a la tierra ocurre la cena de las bodas del Cordero y después pasan a la vida eterna. Pero los post dicen que no saben argumentar por la entrada. No saben si van a entrar de manera corporal o espiritual al milenio. Por tanto, ahí también ellos tienen postulados distintos entre ellos mismos. Como dije antes también, los pre decimos que la boda y la cena del Cordero son dos eventos. En cambio, en el post-tribulación son lo mismo, pero no saben dónde ocurre, si en las nubes o en la tierra. El arrebatamiento de Cristo, ¿cierto? En este arrebatamiento, Cristo entrega las coronas de bendición en el tribunal de Cristo. Una vez que baje la segunda venida, viene la salvación y la vida eterna y los juicios a condenación perpetua y a salvación para siempre.
En cambio, en los post dice que el arrebatamiento y la venida no tienen claridad, tribunal de galardones con vida eterna y condenación. Les cuesta explicar esto. Pueden poner pasajes bíblicos, pero ni ellos mismos se convencen de qué pasaje bíblico vendría aquí o vendría acá. Bueno, esto es la figura de los post-tribulación. Ellos, como no creen que la iglesia o algunos pensamientos del post-tribulación dicen que ha pasado a través de la historia de los 20 siglos gran tribulación, otro es que pasa un poquito, que pasa otro poquito, que se encuentran, no sabe si se encuentran en las nubes o en la tierra, en el monte, o simplemente creen que la gran tribulación es algo que ya hemos pasado, que no ha sido nada espectacular, simplemente ha sido un nombre. Pero este es el postulado de la gran tribulación, del post-tribulación, ahí marcando la segunda venida en conjunto con el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Este es el postulado de ellos. Me gustaría entenderlos más, pero ni ellos mismos en mucho tiempo se han puesto de acuerdo en la secuencia. Para mí tampoco lo haré porque yo creo en la pretribulación. Así que un gusto estar en este día junto a ti. Dios te bendiga. Nos veremos en la siguiente cápsula.